¿Es el poder económico o el dinero el enemigo de la paz? Entonces el problema más fuerte es la desigualdad. La vida de las gentes ha hecho que el ser humano mismo se autoatenta contra sí mismo, ¿verdad? Esta tarde, Rigoberta Menchú. Es un gran honor estar aquí. Felicito a la cumbre. ¿Qué hay que hacer para proteger nuestros saberes ancestrales? Yo pienso que la humanidad pierde cuando margina, cuando usa racismo, discriminación. Y hablando de Cumbre Tajín, que lo que tienen los pueblos indígenas es bellas artes. ¿Qué pendientes tiene la humanidad con los pueblos totonacos, mayas, olmecas, con todos los pueblos indígenas? Porque no podía irme yo sin hacer esta pregunta. Comida favorita de México. Es un honor tener en esta celebración del pueblo totonaco, de nuestra cultura viva, a la presencia, al pensamiento y a la energía de una mujer que está marcando la historia de nuestros tiempos y, por supuesto, recibirla en la casa, en el corazón del pueblo totonaco. Nos acompaña esta tarde Rigoberta Menchú. Bienvenida a Papantla. Muchas gracias, es un gran honor estar aquí, sobre todo en una fecha tan especial. Número uno, porque es el mes de marzo, que se dedica como a homenajear a las mujeres lideresas que dieron un paso en la conquista de derechos, pero también porque aquí se celebra la cumbre del Tajín, aquí en Papantla, y para mí es un gran honor y he estado conversando con los abuelos, las abuelas, con los organizadores. Pues quiero saludarles a cada uno de ustedes, cada uno de ellos, al Estado, pues por la invitación. O sea, aquí realmente la Secretaría de Cultura, también de Turismo y del Estado, pues estoy emocionada de conocer más autoridades del Estado. Muchas gracias por esta oportunidad. Para nosotros, pues como lo dijimos, es marca historia cada paso que usted da y llegar a Cumbre Tajín con su pensamiento, con su energía, pues también le da al festival esa parte, ese granito de lo que usted representa. Los abuelos totonacos nos hablan del don. Cuando venimos a visitarlos nos invitan a descubrir nuestro don. ¿Cuál es el don de Rigoberta Menchú? Creo que la palabra, el espíritu, las energías de la palabra, del pensamiento. Quizás si no me hubiera dedicado tanto a los problemas del mundo, tendría que cultivar mucho la poesía, la escritura, pero también me encanta el tema de la justicia, o sea, el equilibrio que no solo se trata de castigo, porque muchas personas creen que la justicia es solamente dictar una pena y llevar a alguien en un tribunal. Mucho de eso lo hemos hecho, pero sobre todo la armonía. Y creo que si yo tengo armonía personal, siento la armonía de los demás. Y si no tengo esa armonía, seguro que salgo enfermo. O sea, eso que uno cultiva, yo creo también que todos tenemos una misión, todos tenemos una especialización. Nuestros oídos tienen oídos, nuestros ojos también, nuestras manos. Entonces yo tengo lo mío y trato de cumplir, o sea, cumplir con mucha felicidad. Y bueno, me gusta la medicina ancestral. En otra época de mi vida tal vez fui una doctora, tal vez fui una persona que me gustaría curar, no solo curar con medicina el dolor físico, sino también tratar de sanar el dolor interno, ¿no? Entonces, estoy muy vinculado a los guías espirituales mayas, soy fascinante al calendario maya y bueno, lo practico un poquito en la vida y eso me da suficiente para estar en este mundo con mucha plenitud. Hablando de poco de la justicia y esto, ¿es el poder económico o el dinero el enemigo de la paz? Hoy por hoy podemos decir que sí, porque los poderes económicos, los poderes políticos, los poderes de estructuras, de macroestructuras, han creado armas nucleares, han creado armas, han vendido armas
Incluso si hablamos de la salud desde el punto de vista occidental, hemos visto que nuestras vidas están en manos quizá de las vacunas, están en manos de los laboratorios, y todo esto ha generado mucha riqueza para unos cuantos. Entonces el problema más fuerte es la desigualdad, el problema más fuerte es la opresión, es el aprovechamiento, digamos, de la nobleza humana para crear poderes. Y yo sí creo que mientras que haya armas nucleares, habrán guerras. Las guerras necesitan una contraparte y las partes son siempre más poderosos que la persona común de todos los días. Entonces, luego el egoísmo, yo creo que el ser humano perdió su sensibilidad de solidaridad, de apoyo mutuo, la humildad con que debemos de pasar por este planeta, se apropió del oro, se apropió de las plantas, de la madre naturaleza. Entonces tenemos una especie humana que no sabe agradecer, que no tiene conciencia de la vida y que está esperando vivir un impacto en su vida para poder recordar que es un ser humano. O sea, sí hay una pérdida de humanismo quienes protagonizan el poder macro, el poder establecido, el status quo del poder. Pero yo confío en la inmensa mayoría de la población, porque en el mundo entero somos miles de millones y esos miles de millones somos iguales exactamente. Casi que comemos igual y casi que vivimos los mismos problemas sociales que enfrentamos a diario. Y hablando de esa apropiación, esta transición democrática nos trajo al discurso y a la acción también el trabajar con los pueblos históricamente olvidados. ¿Qué piensa respecto a eso? Yo creo que hay algunas dicotomías que ya las tenemos que sacar un poquito para hacer bien nuestro trabajo. Por ejemplo, yo creo que el paternalismo a los pobres lo que hizo fue dejar a los pobres indefensos, porque les ha protegido tanto, igual como viven los pueblos indígenas. Siempre dicen que hay que proteger a los indígenas, que son nuestros indígenas, que son, y además no son indígenas, son totonacos, son mayas, son tzotziles. O sea, cómo se nos olvidaron los nombres de los pueblos como para ponerles una etiqueta. Entonces yo creo que la lucha que se hace con una visión de superioridad sobre los otros, como salvador de los otros, no está bien. Lo que sí está bien es fortalecer el trabajo organizativo de las comunidades, fortalecer el liderazgo de las mujeres, fortalecer a las pequeñas empresas que hacen todo lo posible por dar trabajo familiar, o fortalecer mismo la interactuación entre los pueblos. O sea, el conocimiento no es propiedad de nadie, más que sociabilizarlo en el planeta entero. Entonces, tener una perspectiva no de salvador, de mucho menos de protector, sino una perspectiva de militancia por causas que son causas de miles y miles de gente, me parece a mí que es una perspectiva de cada uno de nosotros. Por ejemplo, se está reforestando, se está sembrando vida con estos programas donde a la gente se queda en sus parcelas a trabajar su propia tierra y se les asesora, se les acompaña para que nadie se vaya de su pueblo, para que se queden y pueda uno trabajar lo que tiene. Nada menos que la Madre Tierra representa para cada familia, cada persona, la soberanía alimentaria. ¿Se imaginan que sembramos el maíz para todo el año? Y si no alcanza para el año, tenemos que comprar. Y es ahí donde interactúa. Si yo no tengo un salario, si yo no tengo un trabajo, un empleo, ¿cómo voy a comprar la parte alimentaria que no me alcanza? Entonces, por eso es tan importante el campo, porque es la soberanía alimentaria, es la autodeterminación de un pueblo, porque tiene comida, que es lo principal que tenemos que tener en este planeta. Pero muchos gobiernos desviaron la atención por comercializar todo, comercializar la semilla, clonar las semillas,
vulnerar los sistemas naturales, incluso el sistema natural humano. Por eso es que tenemos células extrañas en nosotros mismos, porque hay mucho deterioro de la vida misma, pero desafortunadamente todo esto es con objetivo comercial. O sea, el negocio, negociar la vida de las gentes ha hecho que el ser humano mismo se autoatenta contra sí mismo, ¿verdad? Entonces los pueblos indígenas tienen un mensaje mucho más profundo en cuanto a la plenitud de la vida, porque la vida plena es lo que puedes tú tener y no tenés que añorar lo que no tienes, porque los que están en las grandes ciudades tienen que matar por tener un celular, y eso no tiene que ser así. Claro, no puedo idealizar todo el sistema ancestral en este tiempo porque todos estamos vulnerados, pero la importancia es recuperar la educación, recuperar una educación con pertinencia, crear seres humanos sensibles, y creo que ese es el trabajo más o menos que hacen las autoridades ancestrales, sensibilizar a las personas para que vivan bien. Gracias. Hace un momento compartía de la medicina tradicional. Leemos o vemos en las noticias que cierta especie está en peligro de extinción, pero no se habla de los saberes ancestrales que están en peligro de extinción. Sí, igual que la humanidad fue perdiendo pedacito de su ser, igual cuando se pone en riesgo nuestras lenguas, se pone en duda nuestros conocimientos, nuestros saberes, la escuela de la vida que tienen nuestros pueblos, si se abandona, hay un hecho, yo creo que nos abandonen, está bien que no se metan con nosotros. El problema es que cuando vienen a invadir nuestros conocimientos, entonces ahí hay una lesión que están causando. Pero en general yo valoro mucho lo que hacen los pueblos indígenas en toda América Latina. Tenemos un continente diverso, extraordinario, donde hay agua. Es seguro que hay una comunidad indígena porque se preservaron los bosques, porque se tiene una relación directa con la madre tierra. Donde hay saberes ancestrales es porque allí ha perdurado la vida durante miles y miles de años. Y no solo es voluntad de los humanos, es voluntad de todo el entorno, la coexistencia global. Entonces, yo pienso que la humanidad pierde cuando margina, cuando usa racismo, discriminación, cuando subestima el conocimiento de la gente. Yo creo que pierde un poquito de sí mismo. Pero lo más importante es que hagamos la lucha para que no pierda nada. Por ejemplo, ahora estamos iniciando el Decenio Internacional de las Lenguas. Ojalá que florezcan nuestros idiomas, que se puedan escribir poesías en nuestros idiomas. Quiché, totonaco, cualquier otro, azteca, cualquier otro idioma del continente, pero que florezcan nuestros pensamientos, que nos permitan hablar nosotros mismos. No intenten adivinar lo que queremos decir, sino que nos den la palabra. Es muy importante dar la palabra a los propios pueblos indígenas. Muchos nos conocen que somos muy luchadores, que protestamos, que no esa es la imagen que se debe tener de los pueblos indígenas. Se debe valorar su sistema jurídico. Tenemos un sistema jurídico ancestral, se debe valorar su ciencia y su tecnología. Tenemos una tecnología, tenemos unos saberes, y se debe valorar también la resolución de los diversos conflictos. Si queremos hablar de paz en comunidades indígenas, empezamos porque nos entendamos. Si no nos entendemos con el otro, es muy difícil que hablemos de paz, ¿verdad? Porque la paz es armonía. Entonces, ese tipo de educación poco a poco tenemos que hacer si nos dan participación. Si no nos dan participación, pues se pierden la otra parte, porque nunca sabrá qué es lo que nosotros tenemos. Entonces, para proteger esos saberes ancestrales hay que entender y dar participación a esas voces, a esas luchas, a esas causas.
Totalmente. Por ejemplo, yo trabajo mucho los temas de tribunales. ¿Cómo van a creer que la otra parte no le gustaría que lo juzgue en mi idioma si no da un intérprete al otro que quiere entender qué es el delito que le están imputando? O sea, los intérpretes indígenas en los tribunales es una ausencia total en el sistema jurídico que dice que es justa. Entonces, formemos intérpretes. O sea, si es posible, claro que sí. La academia hoy puede dar oportunidad a todos los pueblos para que se estudie el derecho indígena, pero no desde el punto de vista solo antropológico, sino desde el punto de vista real, que entienda el otro sistema, cuál es sus tiempos, su lógica, cuál es su sentir de lo que sería un delito o no es un delito, qué es una falta, cómo se entiende una falta. O sea, todo esto es todavía un pendiente con los pueblos indígenas. Maravilloso. Y hablando de Cumbre Tajín, que bueno, es quien la invita y nos hace pues ese honor de tenerla con nosotros. El Centro de Artes Indígenas, que es esta escuela en donde pues los saberes de los totonacos se guardan, se trabajan, y en donde a los niños, a las niñas totonacas y totonacos se les invita a tener conexión con el algodón, con el barro. ¿Qué comentario le merece este centro? Bueno, en primer lugar, felicito a la cumbre, felicito al Centro Tajín, felicito todo lo que se ha construido aquí, porque este sagrado lugar también fue declarado Patrimonio Universal por la UNESCO. Creo que algunas obras buenas que hace la UNESCO, pues uno de estos es muy importante. Darle el enfoque universal me parece que es hacer un acto de justicia, donde están los totonacos, realmente poniendo el ejemplo, la ilustración de sus conocimientos, de sus saberes, de su arte. Yo siempre digo que lo que tienen los pueblos indígenas es bellas artes, no artesanía, no solamente arte por a secas, son bellas artes, y un día debe equipararse con las bellas artes del mundo. Entonces, estos pasos que da oportunidad a los propios líderes, dirigentes, abuelas y abuelas totonacos participar en la Cumbre Tajín me parece a mí importantísimo. Celebrémosle, apoyémosle, hagamos que cada vez la mística se perciba, se sienta, y que la gente que salga de aquí salga con una dosis de armonía personal. ¿Qué pendientes tiene la humanidad con los pueblos totonacos, mayas, olmecas, con todos los pueblos? Uno es reconocimiento institucional. Cuando se reconocen las instituciones propias de los pueblos indígenas, su sistema jurídico, que no tiene que reñir con el sistema occidental, sino más bien cómo crear brechas para que la impartición de justicia sea equitativa, sea real, sea justa, plena, que respete la dignidad de los pueblos indígenas, obligatoriamente se tiene que compatibilizar con el derecho indígena y el derecho occidental. Hay metodologías que se puede hacer hoy por hoy. Las universidades tienen que crear carreras en derecho donde el indígena no sea solamente tipificado, porque ya la tipificación que se ha hecho externamente no nos sirve. Ya está claro, entonces ahora tenemos que ir a fortalecer el sistema de autoridades ancestrales, desde las comadronas. Recibir un niño en un hospital por una comadrona es diferente que recibir un niño en la casa por la misma comadrona, es decir, hay una solemnidad diferente, hay que reconocer eso. Luego reconocimiento, más humildad en el abordaje del tiempo y bueno, presupuesto. Los presupuestos del Estado o cualquier Estado latinoamericano o mundial donde hay pueblos indígenas nunca fue igualitario la inversión que merecen los pueblos indígenas y la inversión que merecen
otros vicios de la sociedad. Entonces, desafortunadamente, se tiene que tratar igual. Todo lo demás no se preocupen porque los propios pueblos indígenas tienen su mecanismo, tienen su pedagogía para enseñar, tienen la manera de interpretar los códigos, los principios de convivencia armónica. Tenemos bastantes calendarios sagrados que están allí y que nos guían la vida. Entonces el reconocimiento para los pueblos indígenas. Y que sea un reconocimiento sustantivo, es decir, no solo, ay, sí te reconozco, pero te dejo morir ahí en la selva, o sea, simplemente el acceso a la tecnología, el acceso a la comunicación, el acceso a una posibilidad de educación superior, pero no solo pretendan adoctrinar el estudiante, sino que haga creación, que haya inventos, que traiga su propia cosmovisión, que no tenga que cambiar esa cosmovisión para ser reconocido. Entonces, esa igualdad de condiciones, igualdad de respeto mutuo, pienso que es muy necesario, pero hay muchos jóvenes también que se les puede dar la oportunidad. Si no hablaban todos nuestros ancianos el español, pues no, porque se negaron, porque siempre les impusieron. Pero no es cierto, los ancianos hablan prácticamente 2 idiomas. Entienden muy bien el español y si lo hablan menos, bueno, está bien, pero lo entienden. Pero la juventud hoy tiene las 2 posibilidades de manejar muy bien el idioma ancestral y manejar muy bien el español o el mandarín o el inglés o cualquier sea el idioma que quiera aprender. Entonces yo siento que no hay ningún pretexto para no estar en igualdad de condiciones con los pueblos indígenas. Pues ya para finalizar, ¿qué es la paz para Rigoberta Menchú? Bueno, la paz no es sinónimo de guerra para mí. La paz no quiere decir la guerra, las armas, fortalecer un tipo de ejército y otro ejército no es un enemigo contra otro enemigo. Para mí la paz es la armonía, es el equilibrio. Si hubiera equilibrio en el mundo, seguro que los problemas tendría una nueva forma de resolverlos. Y por supuesto que esto pasa por el diálogo, la negociación, una diplomacia extraordinaria que tenga en mente todo lo que conlleve un conflicto. O sea, puede ser un conflicto social, un conflicto armado o desarmado, pero los conflictos siempre van a existir porque a los humanos siempre les encantará hacer controversiales, que unos lo llaman la libertad de expresión o la libertad de opinión. Pero yo pienso que lo más importante es encontrar mecanismos de resolver los problemas y no tener que hacer una estrategia para matar a alguien para resolver los problemas. O sea, la violencia fue siendo cultura para este planeta que vivimos, entonces hay que aculturar la violencia hacia nuevos valores y principios. ¿Eso es posible? Yo creo que sí. Si la escuela pública se propone a mitigar, digamos, las violencias y si los gobiernos destinan fondos para su paz, que significa realmente hacer la investigación fehaciente, no permitir la corrupción. La corrupción es fuente de conflicto. La violación de derechos humanos es fuente de conflicto. La impunidad también, las desigualdades, las opresiones, es que la gente tiene que liberarse de las opresiones. Pero yo pienso que un tipo de política o estrategias de política pública es lo que adolece la humanidad y por eso hay mucha violencia por donde quiera. O sea, pienso que los gobiernos tienen que tomar más en serio su estrategia de paz. Aculturar la paz y el equilibrio sobre todo. Así es. Muchas gracias por este espacio en la agenda, en esta visita a Cumbre Tajín. Ha sido un placer que esté con nosotros en este espacio. Ya para finalizar, la última, porque no podía irme yo sin hacer esta pregunta. ¿Qué le gusta comer en México?
En México. Comida favorita de México. En primer lugar, solo pensar que México es patrimonio universal culinario, entonces se imagina cualquier lado donde vayamos deberíamos de probar un poquito lo que hay. Pero así que diga usted, bueno, yo sí como masita, bueno, mole oaxaqueño, mole. ¿No hay nada, ningún platillo así especial? Ay, tendría que pensarlo mucho porque a mí sí me gusta comer. Me gusta comer y me encanta cocinar poquito, solo no, todavía no sé hacer mole, por ejemplo. Y entonces tengo que buscar el mole porque no puedo hacerlo. Pero la mayor parte de las cocinas, pues, se nos ha pegado algo. O sea, pero en general a mí me gusta el mole de olla, me gusta, por supuesto, el mole, me encanta, pero no que digamos de las horchatas, que digamos de las bebidas de cacao, acá se toma mucho, ¿no? Y aquí es de escoger donde uno quiera saborear un platillo, porque es mejor saborear varios platillos que tomar uno. Así es. Bueno, pues que disfrute también la comida del Totonacapan, la comida de la cocina tradicional, que coma zacahuil, que coma tamales, que coma bocoles, molotes. Muchísimas gracias. Gracias, muchas bendiciones. Gracias. ¿Nos podemos tomar una foto ya para finalizar?